La fecha era febrero de 1920 y en los pueblos del sur había una gran atracción recorriendo cada teatro a la vista, no importaba si era un recinto pequeño o uno imponente. La persona de la que todos hablaban se presentaba igualmente y no dejaba indiferente a nadie. La actuación que brindaba era impecable. Sin embargo, él como persona era lo bastante excéntrico como para que todos esperaran con ansias el mes de febrero, ya que este era el único mes donde el artista realizaba sus presentaciones. El hombre en cuestión era McCarthy, un ventrílocuo cuyo acto era simple, pero cautivaba a todo el que lo atestiguaba. El acto era simple porque hacía uso de un solo personaje durante toda la función. Edgar, un muñeco que representaba a un niño regordete entre los 9 y 10 años de edad, pero con rasgos muy extraños que lo hacían imposible de no mirarle. Sus manos demasiado reales, su boca muy expresiva y su estatura muy distinta a la de un muñeco de ventrílocuo habitual. Edgar era más alto y sus ojos, que aunque eran los de un muñeco de madera, reflejaban un vacío que hacía difícil mantenerle una sola mirada sin bajar la vista o dirigirla a otro sitio. Llegó el 29 de febrero, día de la última función, así que el teatro estaba abarrotado y la gente impaciente por lo que ansiaban presenciar. Los rumores corrían por el pueblo, como las historias más novedosas y populares. Había cientos de ellos alrededor de la figura del ventrílocuo y su muñeco. McCarthy era tan bueno en lo que hacía que jamás nadie lo vio mover sus labios en un solo gesto o palabra pronunciada, hecho que desataba las leyendas que Edgar no era un muñeco normal y quizás hasta podría ser un niño real maquillado como muñeco de ventrílocuo. Otros rumores hacían referencia a lo que nadie lo había contratado en los pueblos donde se había presentado antes. Decían que tan solo llegó, hizo su presentación y abandonó el pueblo de la misma forma en la que llegó, sin hablar con nadie, sin cobrar y sin pronunciar una sola palabra fuera del escenario. A McCarthy solo se le escucha la voz cuando está trabajando. De ahí en más, nunca se supo de alguien que cruzara palabra con el artista. La gente balbuceaba chismes dentro del teatro. Algunos se quejaban con impaciencia. Había mucho ruido en el ambiente, ruido que fue silenciado en un solo segundo cuando el reloj marcó las 9 en punto de la noche, momento en que la luz del atiborrado teatro se apagó, dejando mudos a todos los asistentes. No pasaron más que unos segundos cuando la iluminación se centró sobre la tarima principal. McCarthy estaba sentado en un banco de madera y Edgar estaba reposado sobre su pierna derecha. Por el teatro se esparció una sensación de inquietud misma que en algunos rozaba el escalofrío de un inseguro temor. Nadie supo cómo es que el ventrílocuo arribó a la tarima. Había gente esperando en las entradas principales y traseras del teatro para ver la llegada del misterioso sujeto, pero nadie lo vio.
Nadie se topó con él, ni siquiera visualmente. El hombre y su muñeco simplemente llegaron. El show comenzó y el escalofrío en la gente se iba difuminando conforme la rutina cómica del artista fluía entre los asientos de ese teatro. La gente reía con tonos que iban en aumento según el muñeco interactuaba con ese extraño sujeto de traje negro que sostenía su espalda. Sin embargo, no todos reían en esos asientos. Había un hombre ahí que, lejos de reír, parecía temeroso de la figura que atraía a tantas miradas. Este hombre, Harold, era un periodista que había seguido el trayecto recorrido por McCarthy durante este febrero. Fue pueblo tras pueblo en busca de los teatros y esperando a las 9 de la noche para ver si tenía la suerte de que este fuera el sitio elegido por el ventrílocuo esa noche. Algunas veces no hubo fortuna, pero mayormente el periodista había presenciado la actuación más de 3 veces durante ese febrero. Y su mirada tensa se debía a que observaba cambios significativos en la apariencia física del artista. Su rostro a la distancia denotaba ciertos reflejos de deterioro. Nadie tenía una fotografía del ventrílocuo. Por la calle nunca se le había visto, y las pocas que le habían intentado hacer durante las funciones resultaban como imágenes en blanco. Todo el mundo culpaba a las cámaras sobre tal desperfecto, y nadie se atrevió a indagar más sobre este asunto. Pero este periodista sabía que algo era distinto. McCarthy era un tipo mal encarado y de pinta casi hostil, pero esta noche lucía desaliñado, como enfermo, y aún así ninguna de estas percepciones superaba a una en la mente del periodista. Había algo que le era muy familiar en el rostro de McCarthy. Era casi como si ya le hubiera visto antes, fuera del escenario. La función continuó su curso, y como había pasado en las ocasiones previas, la gente estaba fascinada con lo que sucedía en el escenario. Todo marchaba bien. Todo hasta que un grupo de 4 ebrios empujados por el alcohol gritaron improperios tan fuertes que interrumpieron el show. McCarthy se quedó quieto y con la mirada clavada en la nada. Fue Edgar quien giró su cabeza hasta detenerse de frente del grupo de alborotadores. El público hizo silencio al sentir un aire frío que se movía por el recinto, y a la par de los ojos del muñeco. Los ebrios, que habían quedado en silencio también, reaccionaron y volvieron a gritarle al artista reclamos como los que le hace la mayoría de ebrios, sin sentido. Un momento después, los ojos del muñeco volvieron a centrarse en el resto del público y retomó su rutina ignorando lo que había pasado. Pero esto solo provocó más a los ya envalentonados hombres que, sintiéndose ofendidos por la indiferencia del ventrílocuo, solo atinaron a arrojar al escenario las botellas que los habían embriagado hasta ese punto. Fue una de las botellas que se rompió a los pies de McCarthy, mojando su traje y los pies del muñeco.
lo que causó que la gente sintiera de nuevo este aire frío, pero ahora con una intensidad que no solo provocó un enmudecimiento total, sino una sensación de inseguridad que reinó en el lugar en tan solo un parpadeo. Edgar giró lentamente sus ojos hasta posarlos nuevamente sobre este descontrolado grupo de hombres. Acto seguido comenzó a mover lentamente su cabeza hasta quedar centrada con su objetivo. Pero esta vez el silencio era tal que se pudo escuchar el crujir de la madera de la que estaba construido el muñeco.